Quiero darles la bienvenida esta mañana al estudio del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 9 y esta mañana nos toca estudiar esa parte muy interesante que es la visión de las 70 semanas que tenemos en Daniel capítulo 9, versículos 20 al 27. Como indiqué el día de ayer, esta es una de las partes más importantes de la profecía bíblica que tiene que ver con la escatología. Como veremos en un momento, es tan importante porque pone la base para toda la escatología que viene después, y lo que leemos en el resto de Daniel y lo que leemos en Apocalipsis, siempre tendremos que volver a esta profecía para poder interpretar bien la enseñanza bíblica. Vamos a orar y pedir a Dios que nos prepare esta mañana para lo que tenemos que estudiar. Padre, en reverencia nos inclinamos delante de ti esta mañana, reconociendo que tú eres el Señor de los cielos y la tierra. Estamos estudiando lo que tú has revelado hace tantos años. Padre, los seres humanos han debatido mucho este pasaje, pero venimos a ti, Padre, para pedir que tú nos hables, que tu Espíritu nos pueda guiar a la verdad. Es muy fácil equivocarnos y no vamos a reclamar absoluta certeza, pero somos tus siervos, Señor, y queremos tratar de entender tu palabra en la mejor forma posible. Así que ayúdanos a someter nuestras mentes a tu palabra y pido que tu Espíritu sea el que nos guíe hacia la verdad. Danos un corazón sensible para escuchar tu voz en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vimos el día de ayer que en los primeros 19 versículos del capítulo 9, Daniel está derramando su corazón delante de Dios en una tremenda oración. Básicamente está confesando el pecado del pueblo de Israel. Está pidiendo que Dios perdone a los exiliados. El temor que él tiene es que si el pueblo no se arrepiente, de repente no se va a cumplir la promesa de volver otra vez a Jerusalén. Y en esa angustia él derrama su corazón delante de Dios. La respuesta no se dejó esperar. Versículo 20 al 27 es la respuesta de parte de Dios a la oración de su siervo. Me encanta lo primero que notamos, es que la respuesta de Dios vino en medio de la oración. Es como si Dios ni dejó que Daniel terminara de orar. Porque dice versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo. Obviamente, lo que tenemos en versículos 1 al 19 es un resumen de un largo tiempo en el que con muchas palabras Daniel oró delante de Dios. Y la Biblia dice que fue durante ese tiempo de oración. Daniel no sentía que había terminado de orar, cuando Dios en su amor envía la respuesta a su siervo. El versículo 21 nos indica a través de quién vino la respuesta. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, varón porque aparentaba ser un hombre, evidentemente era un ángel. El ángel Gabriel, y Daniel añade a quien había visto en la visión al principio. ¿De qué está hablando Daniel ahí? Debe ser una referencia al capítulo 8 y el versículo 16, la visión anterior.
Porque en versículo 16 dice, oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Así que debe ser una referencia a esa visión que Daniel tuvo en el capítulo 8. Al fin del versículo 21 leemos la hora precisa en la cual llegó el ángel Gabriel, porque dice al final, a quien volando, Gabriel vino volando con presteza. El verbo volando indica no era un ser humano, era un ángel, ¿no es cierto? Volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué significa esa frase? A la hora del sacrificio de la tarde. ¿Será la hora que se hacían sacrificios en Babilonia a los dioses paganos? Obviamente que no, Daniel no haría una referencia así. Pero si se trata de sacrificios que se ofrecen al Dios verdadero, sin el templo no se podía hacer un sacrificio. El templo estaba destruido. Por casi 70 años, ningún judío había hecho un sacrificio a Dios. Sin embargo, Daniel dice aquí que Gabriel vino a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué significa eso? Que Daniel tenía todavía el reloj del templo que marcaba el tiempo para su vida. Esto para mí es increíble. Él dejó el templo casi 70 años antes, cuando tenía apenas 16 o 17 años. Ha pasado toda su vida en Babilonia. Nunca ha presenciado otro sacrificio a Jehová. Sin embargo, él calcula las horas del día según el horario de los sacrificios en el templo en Jerusalén. Podría haber otra explicación, me imagino. Podría ser que cuando establecieron la sinagoga en Babilonia, decidieron regirse por el horario del templo de Jerusalén. No sabemos. Pero Daniel no dice un horario de una sinagoga. Daniel habla de la hora del sacrificio en el templo de Jehová en la tarde. Lo que me impacta de este hombre Daniel es que aunque él dejó Jerusalén atrás, Jerusalén seguía en su corazón. Su mente y su corazón estaban todavía en Jerusalén, aún 70 años después, por el amor que él tenía al Dios del templo en Jerusalén. Ahora, cuando Gabriel aparece a esa hora, interrumpiendo la oración de Daniel, noten que Gabriel viene con una explicación. Esta es la primera parte de la respuesta del cielo. Versículo 23, versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora, ¿por qué Gabriel dice eso? Daniel estaba orando. Daniel quería que Dios perdonara a su pueblo. Pero recuerden lo que vimos ayer, antes de empezar la oración. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Miren Daniel 9, versículo 2. Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías, viendo esta profecía de 70 años de cautiverio. Obviamente lo que Daniel está queriendo hacer es entender. De repente se ha equivocado en su interpretación. Él quiere entender los planes y los propósitos de Dios.
porque han pasado 70 años y no hay ningún indicio de que están por volver a Jerusalén. Así que Daniel se pone a estudiar porque necesita entender. Y cuando Gabriel viene, es lo que él dice. Yo he venido para darte sabiduría, para darte entendimiento en los planes y los propósitos de Dios. Versículo 23 dice, al principio de tus ruegos, ya cuando Daniel empieza a orar, fue dada la orden, se supone de parte de Dios, el Padre, a Gabriel, y yo he venido para enseñártela, la orden. Me encanta lo que viene a continuación, porque tú eres muy amado. Esta frase, muy amado, lo vamos a encontrar 2 veces más en este libro. No se usa de nadie más en la Biblia, aparte del Señor Jesús, de quien Dios el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que Daniel viene a ser una suerte de figura de Cristo. En el idioma original, la frase muy amado significa muy precioso. Y es la palabra que se usa de tesoros, de joyas. Y es como si Dios estuviera mirando la tierra desde el cielo y contempla todo el planeta Tierra y ve un hombre, Daniel, que es como un diamante, una joya para Dios en la tierra. Y claro, cuando él empieza a orar, el corazón de Dios se conmueve para Daniel y envía el ángel para darle explicación. Ahora vamos a ver cuál es la explicación, cuál es el contenido, que es muy, muy importante. Lo primero que debemos notar es el paralelo que hay entre los 70 años del versículo 2 y las 70 semanas del versículo 24. ¿Ok? Cuando Gabriel empieza a explicar lo que Daniel necesita entender, las primeras palabras son 70 semanas. Lo que llenaba la mente de Daniel eran 70 años. Él estaba preguntando a Dios por los 70 años. Estaba diciendo, Señor, tus propósitos dependen de los 70 años. Cumple tu palabra con los 70 años. Y la respuesta que viene es, Daniel, dejemos a un lado los 70 años. Permíteme hablarte de 70 semanas. Porque estamos por empezar otro periodo de tiempo, otros 70. Ya no 70 años, sino 70 semanas. Que pareciera menos tiempo, pero en un momento vamos a ver, es un tiempo mucho más largo. Y lo que Dios le está diciendo a Daniel, mira Daniel, yo sé que tú estás muy preocupado porque los 70 años están por terminar y no entiendes por qué no se están moviendo las piezas en el tablero del ajedrez para dejar que el pueblo vuelva otra vez a Jerusalén. Daniel, no te preocupes, yo me voy a encargar de eso. Lo que yo quiero que tú entiendas y yo quiero que tú escribas de 70 semanas. El que te formó, Jeremías, él cumplió su responsabilidad escribiendo de las 70 semanas. Y eso se está por cumplir. Yo quiero que tú ahora escribas de 70 semanas. Porque en 70 semanas yo voy a hacer todo lo que hace falta hacer. Porque si miramos el versículo 24, vamos a ver que Dios detalla aquí ciertas tareas que Él va a cumplir
Dios va a cumplir en las 70 semanas. Y estas cosas son o 6 o 7, dependiendo cómo las interpretamos. Permítame tomarla como 7, porque el número 7 sería perfección, y eso siempre es un número simbólico que encajaría con un libro como Daniel. Veamos entonces estas 7 cosas, 7 propósitos que Dios tiene para cumplir durante 70 semanas. ¿Qué dice? En primer lugar, verso 24, para terminar la prevaricación. ¿Se acuerdan en Daniel 8? Dios le anticipa a Daniel de la prevaricación que va a venir después. Daniel está en Babilonia porque hubo una primera prevaricación. La prevaricación de los años anteriores que dieron lugar al exilio. Iban a volver del exilio. Iban a volver diferente. Pero la prevaricación de los judíos iba a continuar. Y lo que Dios tiene que hacer es acabar para siempre con toda prevaricación. Segunda tarea, poner fin al pecado. Estaban en Babilonia por su pecado. Daniel está pidiendo perdón de los pecados que venían cometiendo. Y Dios le dice a Daniel, mira Daniel, te entiendo hijo, te entiendo. Tú quieres que yo perdone. Pero la verdad, Daniel, yo tengo que hacer más que perdonar. Yo tengo que acabar con el pecado. Así que 70 semanas para poner fin al pecado. Tercera cosa, expiar la iniquidad. Porque el pecado no puede ser perdonado. Tú quieres que yo perdone el pecado. Pero Daniel, entiéndeme, yo soy el juez de toda la tierra. Yo no puedo simplemente perdonar el pecado y pretender que no pasó nada. El pecado tiene que ser expiado. No voy a perdonar el pecado, voy a expiar el pecado. Hay 70 semanas para expiar la iniquidad. Cuarto lugar, para traer la justicia perdurable. Daniel viene orando, pidiendo a Dios que perdone a su pueblo y lo restaure otra vez a la justicia. Pero Dios está diciendo, van a volver otra vez a la prevaricación. Yo no quiero pasar toda mi vida, dice Dios, perdonando, limpiando, perdonando, limpiando. Yo quiero traer una justicia perfecta, permanente, para toda la eternidad. Así que voy a lograr eso en estas 70 semanas por delante. Voy a traer la justicia perdurable. Quinta cosa, voy a sellar la visión. Sellar significa asegurar, garantizar. Creo que aquí tiene el sentido de cumplir, efectuar. Todo lo que la visión significa, lo voy a acabar. Sexta cosa, voy a sellar también la profecía. Toda profecía se va a cumplir. Tengo 70 semanas para lograr eso. Acabar con todas las visiones y todas las profecías. Y séptima tarea, ungir al Santo de los Santos. En la Reina Valera, Santo de los Santos viene con mayúscula, dando a entender que significa una persona. Ungir al Santo de los Santos podría ser al Mesías, que es el ungido. Otros lo pondrían en singular y hablarían de el lugar santísimo, que en capítulo 8, por Antíoco Epífanes, el lugar santísimo fue destruido o fue contaminado.
Y lo que Dios va a hacer es, va a limpiar otra vez el lugar santísimo y lo va a ungir. Eso habría que meditar en otro momento, en detalle, qué es lo que eso significa. Pero por mientras esta mañana, solo quiero que noten estas 7 cosas que da a entender, abarca todo el plan de Dios para esta tierra entregada al pecado. Él va a terminar la prevaricación, Él va a poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al Santo de los Santos. 70 semanas para hacer todo eso. Enseguida, a partir del versículo 25, Dios mismo, para Daniel y para nosotros, nos ayuda a entender esto dividiendo las 70 semanas en 3 partes. Los 70 años del cautiverio no fueron analizados en partes, era un bloque, 70 años. Estas 70 semanas están en 3 bloques muy claros. ¿Cuáles son? Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, y en versículo 27, otra semana. Aquí están los 3 bloques que conforman 70 semanas. Va a haber 7 semanas, y si a las 7 semanas sumamos 62 semanas, van 69, que deja una semana para completar las 70 semanas. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra las 70 semanas. ¿Pueden ver el diagrama? Empieza, digamos, el año 0. La orden de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Habrá 7 semanas para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Luego habrán 62 semanas. El texto no dice lo que Dios va a hacer durante 62 semanas. Lo que nos dice es lo que va a pasar al fin de las 62 semanas. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Por eso en este diagrama he puesto la cruz. Al fin de la semana número 69, que van sumando 7 más 62 semanas. Y luego, versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Así que he puesto este diagrama para que ustedes puedan ver en forma panorámica esta visión de las 70 semanas. Vamos a ver unos detalles más aquí. Noten que el verso 25 nos dice el momento en que va a empezar las 70 semanas. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es el año 0? Dice, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Es muy importante eso. No es restaurar y edificar el templo. En Esdras capítulo 1, Ciro da la orden a los judíos de volver a Jerusalén para restaurar y reconstruir el templo. Pero la ciudad quedó en ruinas. ¿Cuándo salió la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén? Hay que ir a Nehemías, el capítulo 1. Ahí está la orden. El rey Artajerjes le da a Nehemías la orden de ir a Jerusalén para reconstruir los muros, reconstruir las puertas y reconstruir las casas y las calles en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo llevó a hacer todo eso? 7 semanas.
Obviamente no estamos hablando de 7 semanas literales. 7 semanas eran 49 días. Nehemías ni llegó en 49 días a Jerusalén. Cuando aquí la Biblia habla de 7 semanas, en hebreo lo que dice no es semanas. La palabra semanas no está en hebreo. Es la palabra 7. Habrá 7 sietes. Es una visión de 70 sietes. Ahora, se traduce semana porque los judíos sabían que en una semana hay 7 días. Pero ya hemos notado anteriormente que la frase tiempo, tiempos y medio tiempo significa 1 año, 2 años y medio año. Así que aquí estas semanas de 7 días, cada día representa 1 año. ¿Ok? Cada día representa 1 año. Una semana, 7 años. 7 semanas, 49 años. Por eso en el diagrama pueden ver ahí, las primeras 7 semanas representan 49 años. Ese fue el tiempo que se tuvo que invertir para reconstruir los muros, reconstruir las puertas, reconstruir las casas, reconstruir las calles, repoblar Jerusalén. Fue un largo trabajo. Y si quieren ver lo difícil que era, lean otra vez el libro de Nehemías. Ahí está. El libro de Nehemías documenta estas 49 semanas, 49 años, en la que se reconstruyó la ciudad de Jerusalén. Al fin de los 49 años, las primeras 7 semanas, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que la profecía se acabó. Malaquías profetiza al fin de estas 49 años y un silencio sepulcral desciende sobre Israel. Dios no habló más a su pueblo por 400 años, hasta que Juan el Bautista aparece y la profecía se restaura otra vez. Este lapso de 434 años, estas 62 semanas, que básicamente representan los años de silencio cuando Dios no habló más a su pueblo. Cuando terminó esas 62 semanas, dice el verso 26, se quitó la vida al Mesías, al fin de las 62 semanas. Así que obviamente el Mesías nació 33 años antes. Varias cosas pasaron durante estas 62 semanas. Ahora, lo interesante es lo siguiente. No he puesto la fecha aquí, pero la orden para reconstruir Jerusalén, ¿en qué año fue dado? En el año 444 antes de Cristo. ¿Ok? Noten esa fecha. Apúntenlo. 444 años antes de Cristo. Ahora, suman estos años aquí. Tenemos 49 años más 434 años. ¿A cuánto suma? 9 más 4, 13. 13 y llevamos una. 4 más 3, 7, 8. Va 8, 3. 483 años. Ahora, si tomamos el año 444 antes de Cristo, número negativo, y sumamos 483, ¿a qué fecha llegamos? Llegamos más o menos al año 36, 37. Pero ¿cuándo murió Cristo? Cristo murió en el año 29 después de Cristo. Así que hay un error, un margen de error de más o menos 6 o 7 años. ¿Cómo explicamos eso? La explicación es la siguiente.
Daniel vivía en un tiempo que se usaba meses de 30 días. 12 por 30, ¿cuánto es? 360. Así que trabajaban un año de 360 días. Pero sabemos que los años tienen 365 días. Así que un estudioso ha sacado la cuenta. De los 483 años, multiplicándolo por 360 días, sacamos cuántos días en 483 años. Y luego dividimos ese número de días entre 365 días, que es lo que hoy en día cada año tiene. ¿Y sabe el resultado? Da con el año 29 después de Cristo. O sea, la fecha exacta de la muerte de Cristo en la cruz. Esto es increíble. Es una de las grandes profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo sabía Daniel la fecha de la muerte del Mesías? Aquí está, para nosotros. Se cumplió al pie de la letra. El Mesías murió al fin de estos 483 años proféticos. ¿Y luego qué pasó? Bueno, dice verso 27, por otra semana, obviamente la última semana, confirmará el pacto con muchos. ¿De qué pacto está hablando? ¿Quién confirmará? Bueno, hermanos, el único pacto que se menciona en Daniel capítulo 9 es el pacto entre Dios e Israel. Miren, por ejemplo, versículo 4, Daniel 9, verso 4. Oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Y si lees la oración de Daniel, vas a ver varias veces, hay una referencia al pacto. Está hablando del antiguo pacto. Pero Daniel, que conoce la profecía de Jeremías, sabe que va a haber un nuevo pacto. ¿Quién va a implementar el nuevo pacto? Moisés implementó el viejo pacto. ¿Quién va a implementar el nuevo pacto? El segundo Moisés, el Mesías, el Señor Jesús. Así que cuando el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto, está hablando del Mesías, confirmando el nuevo pacto. ¿Y con quién va a confirmar el nuevo pacto? Con muchos. Está hablando, hermanos, de la iglesia. Está hablando del nuevo pacto, que por 2000 años se viene extendiéndose en todo el mundo, creciendo tremendamente, más de lo que Daniel jamás se hubiera imaginado. Así que eso se ha cumplido. Pero ¿qué dice el verso 27? A la mitad de la semana algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Noten que no dice quién lo va a hacer. El contexto da a entender, va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda a Dios. El Mesías jamás va a hacer eso. Debe ser entonces el antimesías. El antimesías. Y está explicado el resto del versículo 27, ¿no es cierto? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que miren ahora esta última imagen, hermanos, en su pantalla. Aquí está la última semana escatológica. Otra vez tenemos el año cero. El año cero marca el inicio de la última semana. Y de la imagen anterior sabemos que la última semana empieza con la muerte de Cristo, muerte y resurrección de Cristo. Así que esta última semana empieza en los eventos relacionados con la muerte y resurrección de Cristo. Dice, a la mitad de la semana va a aparecer el desolador.
Así que ya nos damos cuenta, hermanos. No estamos hablando de una última semana donde cada día representa un año. Ahora estamos en lo que llamamos la última semana escatológica, donde el tiempo cambia. Ya no estamos hablando de solo 7 años. Estamos hablando de un lapso mucho más grande, dividido en 2 partes. Y a la mitad de esa parte es cuando aparece el desolador. He puesto aquí para ustedes estas cifras, 1260 días o 42 meses, que representa 3 años y medio. Y ya hemos estudiado antes lo que esto significa. En el libro de Apocalipsis tenemos estas cifras repetidas muchas veces. Por ejemplo, el templo en Jerusalén entregado a los gentiles, 1260 días. El pueblo de Israel en el desierto, 1260 días. Los 2 testigos profetizando 42 meses. Hermanos, esta primera parte de la última semana es todo el tiempo desde la muerte de Cristo hasta ahora y un poquito más porque el anticristo no ha aparecido todavía. Cuando aparezca el anticristo, se acabará la primera mitad y pasaremos a la segunda mitad. Solo que la segunda mitad no va a durar el mismo tiempo que la primera mitad. Y por eso, aunque la primera mitad se menciona 1260 días o 42 meses, mayormente cuando la Biblia habla de la segunda mitad, habla de 3 años y medio. 3 días y medio. Como para animar al pueblo de Dios, diciendo el tiempo va a ser acortado. Que encaja con lo que dice Cristo en Mateo 25, donde dice, si esos días, esta segunda mitad, no fueran acortados, nadie se salvaría. Tan difícil van a ser los tiempos. Así que Dios en su misericordia recorta los tiempos. Hermanos, yo les he dado la manera que yo entiendo este pasaje. Debo ser honesto y reconocer, no todos están de acuerdo conmigo. Hay otra forma de interpretar este pasaje. Lo que algunos dicen es, no, pastor, como usted ha dicho, las primeras 7 semanas y 62 semanas, cada día representa un año. Así que habría que aplicar lo mismo aquí. Esta última semana también va a ser 7 años nomás. Pero como han pasado 2000 años, no podemos estar hablando de el lapso de la iglesia cristiana. Y lo que dice esta segunda interpretación es lo siguiente. Esta visión tiene que ver con los judíos y con Jerusalén. No la iglesia, dicen ellos. Cuando Cristo vino, Él vino para Jerusalén. Solo que los judíos lo rechazaron. Y como los judíos rechazaron al Mesías, lo que Dios hizo fue introducir la iglesia. Introdujo la iglesia. Como digamos el plan B. Como el plan A no funcionó, hay que pasar a plan B. Plan B es la iglesia. Y como es plan B, no está en esta profecía. Así que olvídese a la iglesia. La última semana, según esta interpretación, la última semana recién va a empezar cuando la iglesia es arrebatada. Una vez que la iglesia es arrebatada, empieza la última semana. Bueno, hay que respetar esa posición porque muchas personas, muchos lindos creyentes, grandes pastores, están convencidos, esa es la interpretación correcta de esta visión. Deja a ustedes escoger. Lo único que yo diría es lo siguiente, 2 cosas. Número 1, la manera que yo leo la Biblia, yo no veo que Dios sea un Dios que tiene plan A y si falla plan A, pasa plan B. Eso lo veo muy
Teológicamente, muy difícil. Segundo lugar, la Biblia indica que desde el Antiguo Testamento Dios está avanzando hacia el punto culminante de la historia, en la cual el Antiguo Testamento está lleno de sombras y la realidad viene en el Nuevo Testamento. ¿Quién es la realidad? El Mesías. Y la iglesia es la novia de Cristo. En el Nuevo Testamento no leemos que Israel es la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y al fin de los tiempos, la iglesia es la que baja del cielo. La iglesia, no Israel. Así que para mí es muy difícil esa interpretación que nos lleva a la fuerza a pensar que la iglesia es un plan B. Y que Dios tiene que sacar la iglesia del camino para poder completar lo que Él realmente quería hacer con Israel. Eso me parece no se ajusta a toda la teología bíblica. Pero, como repito, hay pastores y grandes líderes cristianos que están convencidos de esa segunda interpretación. Así que cada uno tendrá que leer y estudiar la Biblia y llegar a su propia conclusión. Yo cumplo mi responsabilidad con simplemente transmitir lo que yo he podido entender de la enseñanza de la palabra de Dios. Espero que vean que esta profecía es muy importante, porque cuando vamos a Apocalipsis, estas cifras de 3,5, 42 meses, 1260 días, se repiten una y otra vez. Y no vamos a entender Apocalipsis si no hemos entendido bien primero Daniel 9, versículo 24 al 27. Así que, aunque son solo 4 versículos, es la plataforma, es el fundamento para poder construir nuestra escatología bíblica de los últimos tiempos. Bien, lo dejamos ahí, hermanos, porque el tiempo ha avanzado bastante. Ha sido lindo estudiar capítulo 9 con ustedes. Mañana empezamos capítulo 10. Capítulo 10 es la introducción a la profecía más compleja, más detallada de todo el libro de Daniel, que está en capítulo 11. ¿Y saben lo triste, hermanos? Lo triste es que el creyente promedio se conoce bastante bien la estatua de Daniel 2. Y la gran mayoría de evangélicos conocen bien las 4 bestias de Daniel 7. Y muchos creyentes conocen bien las 70 semanas de Daniel 9. Pero pregunta a un evangélico, las profecías de Daniel 11, ¿de qué se trata? Y la gran mayoría no tiene la menor idea. El más entendido diría, bueno, pastor, creo que es algo acerca del rey del norte y el rey del sur. Pero más de eso no sabe. Mañana vamos a empezar a estudiar capítulos 10 y 11. Y les aseguro que hay cosas muy interesantes por delante para estudiar. Y al final, cosas que nos van a hacer volver otra vez al cuerno pequeño de Antíoco Epífanes, que es la sombra del otro cuerno pequeño, que es el anticristo de los últimos tiempos. Así que la cosa no se ha acabado todavía. Hay mucho más que estudiar en capítulo 11 de Daniel. Así que pidamos a Dios la fortaleza para seguir estudiando y estamos aquí otra vez mañana para continuar este estudio del libro de Daniel. Vamos a orar para terminar la clase esta mañana. Padre, queremos bendecir tu nombre y reconocer la maravilla de tu forma de pensar. No eres como teólogos humanos, que te encanta hacer las cosas bien complicadas. En palabras muy sencillas, logras comunicar
grandes verdades. Padre, sálvanos del orgullo de la palabrería, de la teología. Y enciérranos dentro de esa sencillez de poder enseñar tu palabra en forma sencilla. Porque estamos seguros, Señor, que la sencillez es una cualidad tuya. Y que cuando la gente empieza a complicar mucho el asunto, es cuando Satanás fácilmente se mete con el orgullo y la vanagloria y nos terminan confundiendo a todos. Danos la disposición, Señor, de no aspirar a ser reconocidos como grandes eruditos, sino creyentes sencillos, pero que entendemos la profundidad de tu palabra. Gracias que nos has dado tu Espíritu Santo para guiarnos a la verdad. Confiamos en Él, mas no confiamos en los teólogos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hasta el día de mañana.